mi abuela dijo, bueno, eso es bueno entonces. Pero realmente no pude entender el significado de sus palabras. Después de llevarse a mi talentoso hermano con ellos, mis padres abandonaron esta casa porque yo soy estúpida. Yo era la única que quedaba. Ahora todos se han ido y estoy sola y completamente sola. Fui abandonada por mi mamá y mi papá, y aún, mi abuela me crió con profundo afecto, comida deliciosa y sonrisas cálidas. Aprendí lo feliz que es ser aceptada tal como soy. Luego, después de vivir libremente durante más de 20 años, mis padres aparecieron ante mí. Regresaron después de verme. Ahora una investigadora exitosa en los medios, no ocultaron sus deseos. Acercándose a mí con una sonrisa fea, sentí una ira hirviente al presenciar sus acciones. Sentí una ira hirviente en mi interior, al verlos en una situación tan desesperada debido a sus propias acciones. La vista de ellos con sus sonrisas viles, pronunciando palabras de falsos elogios como eres increíble, o escupiendo frenéticamente mientras gritaban. El ver a una hija tiene el deber de ayudar a sus padres fue tan repulsivo que era difícil expresar mis sentimientos con palabras. Sentí una intensa sensación de hervor dentro de mí, mientras mi mente parecía volverse más aguda. Estas personas no han cambiado en absoluto. Creen que solo sus valores son correctos, utilizándolos para justificar la exclusión de otros y racionalizando cualquier tipo de tiranía sin pensar en las personas a las que lastiman. No me hagas reír, venir a mí ahora solo porque necesitas algo. Así que ya no me contengo. Ya he estado siguiendo mi propio camino en la vida. No puedo pensar en personas que me descuidaron toda mi vida. Como familia, no tengo ningún apego a ellos. Llegó el momento de decirles a mis padres lo que siempre he querido decir. Renuncio a toda herencia y declaro mi distanciamiento. Soy Joana, una investigadora de 29 años. Desde que era joven, me encantaba jugar afuera, correr en charcos de barro y cajas de arena hasta que estaba cubierta de suciedad. Cuando mi maestra de ciencias hablaba sobre los microorganismos, la idea de algo invisible pero presente me fascinaba. Aunque invisibles a simple vista, cada uno se veía completamente diferente bajo un microscopio. Quería ver cosas que nunca había visto antes. Así que pedí un libro de imágenes en la librería, pero no fue suficiente. No teníamos un microscopio en casa, y no siempre podía usar uno en la escuela. Al ver mi decepción, mi maestra me enseñó sobre el trabajo de los microorganismos. Por ejemplo, comen hojas caídas y viven en el barro. Como las hojas en el barro eran fáciles de encontrar, terminé embarrándome mientras jugaba afuera. Mientras buscaba los resultados de la actividad de los microorganismos, Joana, ¿por qué siempre ensucias tu ropa? ¿Cuántas veces tengo que decirte lo mismo? Mi madre me regañaría cada vez que llegaba a casa con la ropa sucia, pero se me olvidaba cuando estaba jugando. Especialmente, mi madre quería que me involucrara en actividades más tradicionalmente femeninas. Ella diría, eres una niña, así que ponte un vestido y juega a la casita. Jugar afuera no es algo que las niñas deberían hacer, porque yo prefería el tipo opuesto de juego. A menudo era reprendida por ella. Mi tendencia a absorberme en las cosas hasta el punto de ignorar todo lo demás también era un problema en la escuela. Durante las visitas a casa, mi maestra comentaba, Joana a menudo tiene problemas para concentrarse en clase y se la encuentra soñando despierta. Se distrae fácilmente con las cosas y tiende a perder el enfoque. Mi madre sonreía incómodamente, se disculpaba y me decía suavemente, estudiemos mucho. Pero tan pronto como el maestro se iba, me agarraba del brazo y me gritaba con una voz chillona. Pero simplemente encontraba aburridas las clases. Las clases a menudo eran difíciles de seguir, con los maestros simplemente recitando contenido como les placía. Así que yo, simplemente escuchando, me aburría. Luego mi mente se iba a cosas más interesantes. Así es como se sentía. Por eso mis notas siempre eran un acierto o un error. A veces sacaba casi perfecto en algunas y luego terminaba en otras. Mi inconsistencia significaba que mi boleta de calificaciones era una bolsa mixta. Los maestros de la escuela decían, es mucho mejor tener intereses, incluso si significa esfuerzo variado, que no tener ninguno en absoluto. Pero tener aunque sea una materia por debajo del promedio era imperdonable para mis padres. Tiraban mi boleta de calificaciones con disgusto, diciendo, un tonto no tiene lugar en esta casa. Mis padres siempre se jactaban de su propia excelencia. Mi mamá, maestra en una escuela secundaria competitiva, se enorgullecía de haber asistido a una universidad con altos estándares académicos. Ella creía que buenas notas y entrar a una universidad de primer nivel eran necesarios para una gran vida. Noté que la gente a su alrededor estaba algo disgustada por sus valores rígidos, pero mi madre o no se daba cuenta o no le importaba, incluso si se lo decían. En el mundo de hoy, es una sociedad educativa donde te graduaste es muy importante.
Cualquiera que no lo entienda es solo un mal perdedor. Hubiera sido mejor si simplemente mirara por encima del hombro a los demás. Pero ella era agresiva con cualquiera que tuviera una opinión diferente, así que era mejor evitar el conflicto. Mi papá era similar. Se graduó de la escuela de medicina y se convirtió en investigador médico, a menudo hablando sobre su trabajo en el hospital universitario y escribiendo artículos. Creía firmemente que el trasfondo académico definía el valor de una persona, a menudo menospreciando a los pacientes y al personal de otros departamentos según sus antecedentes académicos. Entonces, para ellos, mi situación era embarazosamente inaceptable. Desafortunadamente, tenía un hermano que era exactamente lo opuesto a mí. Era el hijo perfecto que mis padres querían, obedeciéndolos y destacándose en la escuela. Recibía comidas nutritivas y ropa de alta calidad. Yo era lo contrario. Mis comidas eran sobras de lo que tenían mi hermano y mis padres. Mi ropa era demasiado pequeña o eran prendas de segunda mano de mi hermano. Una vez que empecé a priorizar el juego al aire libre sobre el juego en casa, la frecuencia de conseguir ropa nueva disminuyó significativamente. A mi hermano y a mí nos trataban de manera diferente según los valores de mis padres, pero aún así quería a mi hermano y él era amable conmigo. Mi hermano, cargado con un montón de cuadernillos de trabajo de nuestros padres, siempre estaba en su escritorio de estudio, pero me ayudaba con mis tareas e incluso compartía sus meriendas conmigo, sabiendo que yo no tenía ninguna. Ambos entendimos sin decirlo que no era prudente ir en contra de nuestros padres. Lo peor llegó cuando tenía 9 años. Mis padres, ocupados con su trabajo y la educación de mi hermano, poco a poco me trataron como si fuera invisible. Arreglártela solo, decían mis padres, y dejaron de prepararme las comidas. Mientras mis padres y mi hermano comían, yo estaba encerrada en mi habitación bajo el pretexto de hacer los deberes. Me dejaban salir cuando mi hermano iba a bañarse, y entonces comía lo que encontraba en el refrigerador. Para la ropa, me ponía lo que estuviera limpio y disponible. Sin embargo, mis ropas embarradas a menudo eran rechazadas incluso en la lavandería y se quedaban en el suelo. Conspicuamente, se colocaba una tableta que mostraba videos sobre cómo usar la lavadora, y aprendí a hacer mi propia ropa viéndolos. Recuerdo sentir alivio de que nadie comentara cuando lo hacía por mí misma. Había días en los que no veía a mis padres en absoluto. Siempre estaban ocupados con el trabajo, y en sus días libres se centraban en mi hermano. Incluso si nos cruzábamos dentro de la casa, no había contacto visual, ni respuesta a mis intentos de conversación. Así que gradualmente dejé de intentar hablar y mis padres continuaron ignorando aún más mi existencia. Leían todos los folletos escolares y proporcionaban todo lo que necesitaba para la escuela. Así que simplemente pensé que así era como debían ser las cosas. Supongo que mis maestros, siendo colegas de mi madre, no pensaban que ella llegaría a tales extremos. Nunca hubo comunicación al respecto. Entonces un día, cuando regresé de la escuela, encontré una nota en la mesa de la sala de estar en nuestra casa desierta. Tu hermano va a una nueva escuela. Hemos hecho esta casa habitable para ti. Al principio no entendí. Mi hermano me había contado que tal vez se iba a trasladar a otra escuela. Parecía que no estaba decidido en ese momento, pero supongo que mis padres habían arreglado todo. Pero la nota decía que habían hecho la casa habitable para mí. La leí una y otra vez hasta que finalmente me di cuenta de que me estaban dejando atrás. Mis padres se iban con mi hermano, dejando la casa para mí, insinuando que no me necesitaban. Cuando me di cuenta de eso, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Estaba tan triste, porque no era buena en los estudios, porque no obedecía, porque ensuciaba mi ropa. No importaba cuánto me esforzara por llamar la atención de mis padres, haciendo cosas buenas y comportándome bien, una vez que hacía algo mal a sus ojos, era completamente ignorada. Así que fui abandonada, y ese hecho fue increíblemente triste. Lloré en voz alta, sollozando mientras oscurecía afuera y me cansaba de llorar. Comencé a pensar de nuevo. Era imposible para una niña de 9 años vivir sola, incluso si tuviera una casa. ¿Qué hay de la comida? Sin dinero, no podía hacer nada y no quería estar sola. Entonces recordé, cuando era pequeña, solía visitar mucho a mis abuelos. Eran los padres de mi madre, y a menudo me quedaba en su casa. Mi abuela trabajaba como cuidadora en un hogar de acogida a poca distancia en coche, y tengo recuerdos de ir allí con ella. Había muchos niños de mi edad, y estoy segura de que jugábamos juntos. Creo que fue el año pasado. Mi abuelo falleció y mi abuela comenzó a vivir sola en esa gran casa. En ese momento, mi madre y mi abuela tuvieron algún tipo de desavenencia, y dejé de ir a casa de mis abuelos o de ver a mi abuela. Mi abuela también estaba sola. Con ese pensamiento,
Busqué desesperadamente la información de contacto de mi abuela. Todo lo que recordaba era el apellido de soltera de mi madre, el apellido de mi abuela. Basándome solo en eso, busqué desesperadamente por toda la casa y finalmente lo encontré en una vieja agenda de contactos escrita a mano debajo del teléfono fijo. Estaba el apellido de mi abuela y su número de teléfono. Nunca había hecho una llamada telefónica yo misma antes, pero era como buscar una aguja en un pajar. Presioné los números en la agenda de contactos, pero me di cuenta de que necesitaba levantar el auricular para que funcionara. Después de hacerlo 3 veces, levanté el auricular, lo pegué a mi oreja y marqué el número. Escuché el tono de llamada y después de unos cuantos tonos, la línea hizo clic, cortando el sonido. Sí, hola, abuela, Joana, abuela. Inmediatamente reconoció que era yo, y justo allí, por teléfono, logré explicar la situación en la que me encontraba. Entonces la abuela dijo, iré enseguida, y colgó pronto después, vino a recogerme en su coche. Cuando me vio al abrir la puerta principal para recibirla, pareció contener el aliento. Debe haberse quedado sopqueada por mi aspecto desaliñado, pero yo estaba demasiado llena de alivio como para preocuparme. Allí estaba ella, la amable abuela que recordaba, justo frente a mí. Estaba tan feliz que simplemente me arrojé en sus brazos. Tu hermoso cabello y tu ropa. Mientras me abrazaba fuertemente, la abuela dijo esto, acariciando mi cabello. Su tacto era tan suave que me hizo aún más feliz. Vamos, toma lo que necesites y vámonos a mi casa, dijo la abuela, dándome palmaditas en la espalda. Me iba a llevar a vivir con ella. Sí, mamá y papá, no van a volver, ¿verdad? Vacilé por un momento, sintiendo como si dejar esta casa realmente cortara mis lazos con mi familia, aunque acababa de llorar tanto por ser abandonada. Pero aún así, había una parte de mí que se aferraba a la esperanza. Solo soy una niña tonta que no quisieron. Bueno, no es eso bueno, dijo la abuela. No entendí lo que quería decir con eso y la miré. Ahora eres libre, Joana, eres libre. ¿Qué quieres comer? Lo haré. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Libre. Por supuesto, tendremos algunas reglas básicas ya que viviremos juntas, solo para asegurarnos de que ninguna de nosotras se sienta mal o tenga problemas. ¿De acuerdo? Sí. Aparte de eso, eres libre. Haz muchas cosas que te gusten. Diviértete. Eso es lo que puedes hacer ahora. Sus palabras calentaron algo dentro de mí. Ser libre para divertirme. No estaba del todo segura de cómo sería esa vida, pero una expectativa emocionante crecía dentro de mí. Después, me mudé con mi abuela y me transferí a una nueva escuela. Era una zona rural tranquila donde vivía mi abuela, y la escuela era pequeña, con pocos estudiantes. Tal vez por eso, ser una estudiante nueva era una novedad, y todos fueron amables conmigo. Los profesores prestaban mucha atención a cada estudiante, y ya no me regañaban como antes. Joana, tienes cosas que te gustan. Eso es genial. Investiga las cosas que te interesan. Debe haber libros en la biblioteca, pero recuerda, el equilibrio es importante. Presta atención en clase, termina tu tarea. Entonces puedes hacer muchas cosas que te gusten. Todos me aceptaron. Me ayudaron cuando no entendía algo. No negaron quién era. Creo que antes nunca fui realmente vista por quien soy, pero ahora simplemente me aceptaron naturalmente tal como soy. Así que empecé a sonreír mucho más. Y cerca de la casa de mi abuela, era como un tesoro. Para mí, era un lugar donde se habían descubierto fósiles antiguos y bosques enterrados. Y aunque ahora no se estaba haciendo ningún trabajo de excavación importante, debe haber restos allí todavía. Sobre todo, me preguntaba qué tipo de microorganismos habían vivido y trabajado en esa tierra. ¿Qué tipo de efectos tuvieron? ¿Cómo eran las capas de la tierra? ¿Diferentes cosas vivían en cada capa? Había tanto que quería saber. Todos los días me cubría de barro, corriendo por todas partes, explorando por todas partes. Una vez, mientras cavaba por curiosidad, encontré algo como un fósil y me emocioné. Todos los días eran emocionantes, llenos de descubrimientos y satisfactorios. Naturalmente, llegué a pensar que esto era algo que quería seguir haciendo durante mucho tiempo. Han pasado 20 años desde que mis padres me dejaron atrás. Ahora, a los 29, estoy trabajando en un trabajo de investigación especializado en biología, criada por mi abuela. Después de la secundaria, fui a la universidad durante 4 años para obtener mi licenciatura, seguida de una maestría y un doctorado, sumando otros 4 años. Defendí con éxito mi tesis doctoral y obtuve mi doctorado, consiguiendo un trabajo en un instituto de investigación bien considerado justo después de la escuela. Justo después de acogerme, mi abuela de alguna manera se puso en contacto con mi madre e insistió en que ella pagara por mi educación y crianza. Naturalmente, mi madre estaba renuente,
pero la abuela amenazó con consultar a servicios sociales, la policía y contratar a un abogado para demandarla si no cumplía con sus obligaciones. Preocupados por su reputación, mis padres transfirieron a regañadientes la cantidad mínima de dinero a mi abuela. Por supuesto, eso no fue suficiente para la matrícula, así que utilicé becas tipo subvención y programas para estudiantes destacados para completar mis estudios lo más rápido posible. Ahora estoy trabajando en cosas que siempre me han interesado, como la excavación de fósiles, entendiendo las condiciones y la edad de la Tierra, haciendo que mi vida sea bastante satisfactoria. Aunque los institutos de investigación son conocidos por su exceso de horas extras, a menudo superando las 100 horas al mes, no diferencio entre horas de trabajo y horas extras. Investigo para satisfacer mi curiosidad. Utilizo numerosos métodos para encontrar respuestas. Se siente como si no hubiera suficiente tiempo para el simple acto de aprender. Por supuesto, algunos colegas han renunciado incapaces de soportar este ambiente, pero para mí, el trabajo es agradable sin ninguna dificultad. Ser apodada una fuerza física y mental en el trabajo es algo que tomo como un cumplido. Después de haber sido negada la oportunidad de hacer lo que quería y mis sentimientos negados en el pasado, disfruto la oportunidad de profundizar en mis intereses y hacer nuevos descubrimientos en este trabajo. Desde la infancia, he estado intensamente interesada en una cosa, que a menudo fue objeto de críticas por parte de los adultos, pero ahora puedo usar este rasgo de manera efectiva. En mi trabajo, mi abuela me ayudó a aprender a gestionar este rasgo, convirtiéndolo en una fortaleza que podía usar como mi arma. Como resultado, entendí cómo estudiar eficientemente, mejorando mis calificaciones. Me fue bien en mis exámenes de ingreso y pude utilizar este rasgo completamente. En mi investigación, organizo y priorizo múltiples tareas en mi cabeza, completándolas una por una. La sensación de que mi cerebro casi hierve mientras escudriño información y encuentro respuestas me trae un placer indescriptible. Este trabajo es realmente adecuado para mí. Recientemente, recibí un premio de una sociedad prestigiosa por descubrir y dilucidar las funciones únicas de un raro microorganismo encontrado en las muestras de arena que analicé durante una excavación de fósiles en el extranjero. Todo comenzó con mi curiosidad sobre por qué este microorganismo estaba presente en ese estrato particular. A medida que desentrañaba el misterio a través de la investigación, aprendí sobre su papel crítico en la evolución, lo que me llevó a escribir y presentar rápidamente un artículo. Este descubrimiento me mantuvo en el extranjero más tiempo de lo esperado, y me vi involucrada en reuniones no relacionadas con la investigación y entrevistas con los medios, consumiendo tiempo adicional. Pero logré regresar a Estados Unidos. Justo cuando pensaba que podría regresar al instituto para continuar con mis otras investigaciones, el director me ordenó que tomara unos días libres como recompensa, retrasando mis planes. Dado que estas oportunidades son raras y no hay mucho más que hacer, decidí visitar a mi abuela. Así que me dirigí directamente a su casa desde el aeropuerto. ¿Has estado ocupada de nuevo, verdad? No realmente. Es más que las cosas no relacionadas con el trabajo son molestas. Ah, te vi en la televisión. Esa fiesta. Llevabas un vestido tan encantador. Solo estaba vestida y maquillada en contra de mi voluntad. Parecías una persona completamente diferente a la Jessica habitual. Solo era. El estofado de calabaza de la abuela sigue siendo el mejor. Me alegro de escuchar eso. Si quieres más, sírvete. Claro, al llegar a casa de mi abuela, me relajé en la sala de estar con su delicioso estofado de calabaza y té. Mi abuela todavía vive sola en esta casa, y aunque esté envejeciendo, sigue siendo activa trabajando en el jardín. Espero que se mantenga sana y enérgica durante mucho tiempo. En ese momento, sonó el timbre. El correo, eso es inusual. Mi abuela se levantó y se dirigió hacia la entrada. Desde que era pequeña, esta área siempre ha estado poco poblada. Los vecinos que conocen la composición de cada familia rara vez usan el intercomunicador para visitas debido a su naturaleza cercana. Incluso ahora, las únicas personas que tocan el timbre diligentemente son el personal de entrega. Dado que mi abuela nunca usa compras en línea, me preguntaba qué podría haber sido entregado. Pude escuchar el sonido de sus zapatillas arrastrándose por el piso y la puerta principal abriéndose. Pensé que la abuela regresaría inmediatamente después de recibir el paquete, pero no volvió de inmediato. En cambio, parecía haber cierta conmoción en la entrada. Sintiendo la atmósfera inquieta, decidí ir a la entrada yo misma. Ah, Joana. Mientras salía de la sala de estar y miraba por el pasillo hacia la entrada, escuché a alguien llamando mi nombre. Detrás de mi abuela girando en la puerta había un hombre y una mujer. Fue la mujer quien llamó mi nombre. Joana, estoy tan contenta. Quería verte. Ah, Joana, ven aquí. Al principio, no los reconocí. Después de todo, habían pasado 20 años desde la última vez que los vi.
Las dos personas llamándome desesperadamente con sonrisas forzadas y feas eran mi padre y madre notablemente envejecidos. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren después de 20 años sin contacto? ¿Después de que me abandonaron hace 20 años? Carla, tú y Jacob no tienen cara para mostrar. Juana, mi abuela levantó la voz contra mi madre. Solo mantente al margen, mamá. Juana es mi hija. Nunca actuaste como un padre. ¿Cómo te atreves? Juana, ven aquí, vamos a celebrar. Lo has hecho bien. Mis padres exclamaron al unísono, aún gritando. Observando el alboroto de mis padres, me di cuenta de que sabían sobre mi premio reciente. Probablemente no esperaban encontrarme aquí, pero la única conexión que tenían conmigo era a través de mi abuela. Así que vinieron aquí, y por mala suerte para mí o buena suerte para ellos, me encontraron de visita. Bajen la voz. Están molestando a los vecinos, declaré firmemente, y mis padres se pusieron rígidos y cerraron la boca. Parecían ser conscientes en cierta medida de su comportamiento absurdo. No los dejaré entrar a la casa. Solo expliquen brevemente por qué están aquí. Si causan más ruido o problemas, llamaré a la policía de inmediato. Ahora hablen. Cuando los insté a hablar, mis padres intercambiaron miradas y luego comenzaron su historia. Las cosas cambiaron para mi hermano después de que ingresó a la universidad. Entró en una de las mejores universidades, como esperaban mis padres, pero allí se encontró con valores diferentes a los de nuestros padres. Por primera vez, los estudiantes brillantes tienen fuertes voluntades y aspiraciones. Al ver a sus compañeros persiguiendo varios sueños, mi hermano comenzó a dudar del elitismo académico con el que había sido adoctrinado, y llegó a despreciar la obsesión anormal de nuestros padres por las credenciales educativas. Mi hermano desapareció durante su último año de universidad, dejando una nota que decía, no me busquen. Aún está desaparecido hasta el día de hoy. Después de ser abandonados por mi hermano, en quien habían invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero, mis padres se embarcaron en un frenesí de gastos en su confusión. Para mí, no tenía sentido, pero tal vez estaban tratando de llenar el vacío de la soledad con otras cosas. Quería decirles que deberían haberse preocupado más por mi hermano, pero me di cuenta una vez más de que estas personas no podían tener tales sentimientos. Naturalmente, sus ahorros disminuyeron y eso afectó sus vidas reales. Comenzaron a desquitarse con los demás en sus lugares de trabajo. Mi madre, que era maestra, era demasiado estricta con sus estudiantes e interfería excesivamente en sus futuros, lo que eventualmente provocó que varios estudiantes dejaran de asistir a la escuela. También acosaba y maltrataba verbalmente a colegas más jóvenes, lo que llevó a que se presentaran grabaciones de sus acciones ante la Junta de Educación, lo que resultó en acciones disciplinarias. Ambos padres están siendo amenazados con demandas por abogados de ambos lados. Mi padre, también, se comportaba de manera similar, menospreciando a colegas con menos educación. Hacía comentarios insoportables y actuaba de manera autoritaria. No solo eso, sino que también trataba a los pacientes del hospital de la misma manera, e incluso hacía avances hacia pacientes femeninas que le gustaban. Parece que pronto enfrentará problemas legales por eso también. Sentí que habían alcanzado su límite, sin nadie que los detuviera. Mis padres, con lágrimas en los ojos, explicaron su situación y luego se inclinaron hacia mí. Juana, queremos vivir juntos como una familia, apoyándonos mutuamente, ¿verdad? Después de todo, te fuiste nuestra hija. Has hecho tan bien. Sí, asombroso. Debes ser famosa en tu campo en este momento. Con la fama viene la autoridad. A partir de ahora, apoyémonos mutuamente. ¿Qué quieres decir? Esa fue una observación imperdonable. ¿Apoyarnos mutuamente ahora, después de todo este tiempo? Pero somos familia. Interrumpí las palabras de mis padres con una pregunta, dejándolos impactados. ¿Familia? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir? Podemos compartir genes, pero no somos una familia, ¿verdad? ¿Por qué dirías eso? La voz de mi madre se hizo más fuerte, tratando de detenerme. Incluso sentí una sensación de nostalgia en esa voz inalterada suya, y entonces me di cuenta de que ya no les tengo miedo, ni siquiera un poco. Además, dejen de retorcer las cosas a su conveniencia. Solo están aquí porque se enfrentan a compensaciones enormes que no pueden pagar, ¿verdad? Están confiando en mí, pero ¿es porque mi hermano se fue y ahora es mi turno? ¿O es porque han quedado sin dinero al punto de tener que depender de la hija que abandonaron? Mientras hablaba con calma, mi padre se quedó sin palabras, pero mi madre me miraba fijamente con los ojos muy abiertos. Juana, ¿cómo puedes decir eso? Somos familia. Deberíamos apoyarnos mutuamente. Solo estás sorprendida porque no nos hemos visto en mucho tiempo, ¿verdad? No te preocupes. A partir de ahora, viviremos juntos y podremos adaptarnos al ritmo del otro. Eso es una broma. Absolutamente no. Me niego. No quiero volver a hablar contigo nunca más. Por favor, lárguense. Dije eso de manera reflexiva cuando mencionaron vivir juntos. Incluso cuando mis padres comenzaron a gritar y chillar, mi corazón permaneció frío. Juana,
¿Cómo puedes hablar así a tus padres? Date prisa y empaca tus cosas. Llévanos a tu casa. Las palabras de mis padres se volvieron cada vez más duras. Aunque dije que no quería vivir juntos, ellos tenían la intención de irrumpir en mi hogar. Me hizo sonreír. De hecho, parecía que mi expresión reflejaba ese sentimiento. De alguna manera, sentí una débil sonrisa formándose. Así como ustedes me trataron como si no fuera su hija, nunca los he considerado mis padres. Que de repente, unos extraños me digan que somos una familia y que deberíamos vivir juntos no es más que aterrador. Su hijo es solo su hijo. No quiero tener nada que ver con ustedes a partir de ahora. Ni siquiera quiero ser invitada al funeral. Pensé para mí misma, así es como se siente que la sangre te hierva. Mis entrañas se estaban calentando, y sentía que mi presión arterial estaba aumentando. Sin embargo, mi mente permanecía tranquila. Era como si una brisa fresca barriera mis pensamientos. Es algo en lo que he pensado durante mucho tiempo. Cortar lazos podría ser necesario por cuestiones de herencia que podrían surgir en el futuro, pero romper la relación entre padres e hijos sería imposible. Sin embargo, si cortaba lazos en la práctica y simplemente no nos comunicábamos, eso debería funcionar. Finalmente, mis padres se pusieron rojos y comenzaron a gritar. ¿Qué estás haciendo actuando por tu cuenta? ¿Quién crees que pagó por todo? Las hijas tienen la obligación de ayudar a sus padres. ¿Entiendes lo increíblemente ingrata que suenas? Una vez más, mis padres comenzaron a gritar, y solo pude suspirar. Me preguntaba cómo podía hacer que entendieran. ¿De verdad creen que solo con dar dinero pueden llamarse padres? Mi abuela lo dijo con voz tranquila. Pensé que tenía absolutamente razón. Para mí, esas personas no eran padres. Ser padre es un hecho, ¿verdad? Así es. Parecía que las palabras de mi abuela no los alcanzaban. Continuaron haciendo afirmaciones incomprensibles en voz alta. Mi abuela suspiró ante sus persistentes y ruidosos argumentos incomprensibles y dio media vuelta. Mis padres seguían gritando. En ese momento, de repente, escuché una sirena de policía que se hacía cada vez más fuerte. Me pregunté si había habido un accidente, pero el coche se detuvo frente a la casa de mi abuela. Los agentes de policía salieron del coche, y había una multitud de personas alrededor del coche patrulla. Incluso en esta zona rural, si ocurriera una pelea ruidosa como esta, los vecinos lo notarían rápidamente. Parecía que habían llamado a la policía, pensando que era un incidente importante. A pesar de estar en el campo, mis padres parecían muy desconcertados por la aparición de la policía. Pusieron sonrisas falsas y tartamudearon en sus respuestas. Cuando les expliqué a los policías que mis padres se fueron con solo mi hermano mayor, y hoy, por primera vez en 20 años, dijeron que quieren vivir juntos, la gente a nuestro alrededor comenzó a murmurar. Mis padres me miraron fijamente, pero su respuesta parecía hacer la situación más creíble. Los agentes de policía mantuvieron a mis padres alejados, y mientras tanto, cerramos la puerta principal y todas las puertas con llave. Como era de esperar, mis padres no vinieron a la casa. Después, me enteré de los vecinos que mis padres, aparentemente amables, habían tenido una conversación con la policía por un tiempo, y luego se fueron, como si nada hubiera pasado. Después de eso, pasaron varios días, pero no hubo señales de mis padres. Parece que incluso los vecinos están vigilando, pero parece que los dos no se han acercado a esta área. ¿Podría ser que solo vinieron a visitarme? Como último recurso, tuve que regresar a casa antes de que terminara la vacación, y me había relajado un poco cuando un visitante llegó nuevamente a la casa de mi abuela. Oye, hace mucho que no te veía, Juana, hermano mayor. Un hombre con un bronceado besado por el sol y el cabello largo atado casualmente, estaba allí. Me di cuenta en su boca cuando me llamó por mi nombre y sonrió. Parado en la entrada estaba mi hermano, que había desaparecido hace poco tiempo y del que no se había tenido noticias durante varios años. Llevé a mi hermano a la sala de estar y escuché los detalles mientras interactuaba con varias personas. En la universidad, mi hermano se dio cuenta de la anormalidad de nuestros padres y había estado esperando pacientemente una oportunidad para escapar de esa casa. Mientras trabajaba a tiempo parcial, había acumulado suficientes fondos, y cuando llegó el momento adecuado, se fue del país. Su objetivo era ver a varias personas y varias partes del mundo. Mientras viajaba por el mundo, trabajaba localmente y dijo que tomó muchas fotos. Cuando publicó esas fotos en las redes sociales, un editorial lo contactó preguntándole si quería abrir una tienda de fotografía. Aceptó la oferta a cambio de que le proporcionaran trabajos de fotografía. Y es por eso que había regresado a los Estados Unidos después de varios años. Cuando estaba en Roma, casualmente te vi en las noticias, Juana. Oh, ¿desde cuándo gané el premio? Sí, exacto. Mencionaste a abuela en la entrevista, ¿verdad? Regresé a los Estados Unidos porque quería ver a abuela, pero también quería encontrarme contigo, Juana.
así que le pregunté a abuela dónde estabas. Todo salió perfecto. Mi hermano rió alegremente, pero luego se enderezó y me miró seriamente. Joana, realmente lo siento por todo hasta... ¿Por qué dices esto de repente? No es repentino. He querido disculparme contigo. Cada vez que te veía, mi hermano no sonreía para nada. Realmente no pensé mucho en eso en ese entonces. Cuando vivíamos juntos en esa casa, no comíamos juntos, y en días festivos, yo era el único que nuestros padres sacaban. Aunque había una clara diferencia en la ropa que usábamos, no lo encontraba extraño. Estaba concentrado en mis estudios, y durante ese tiempo, pensaba que éramos hermanos normales que jugaban juntos, dijo, frunciendo el ceño y apretando las manos en las rodillas, sacudiendo la cabeza. Cuando mencioné tener una hermana a las personas en mi seminario universitario, compartiendo historias de nuestro pasado, todos se sorprendieron. Ahí fue cuando finalmente me di cuenta de que tenías todas las razones para resentirme. Debería haber ido a disculparme inmediatamente después de salir de casa. No debería haber pospuesto hasta un momento como este. Lo siento por vivir despreocupadamente mientras tú estabas pasando por momentos difíciles. Bajó la mirada. Realmente debería haber ido a disculparme tan pronto como salí de casa. Pero lo siento por posponerlo hasta ahora. Lo siento por pensar que era normal que vivieras una vida normal cuando estabas pasando por un momento tan difícil. Su disculpa sincera me hizo considerar resentir a mi hermano por primera vez. Sin embargo, no pude sentir ningún sentimiento negativo hacia él. No albergaba pensamientos como, ¿por qué solo yo? O, ¿por qué solo mi hermano? En ese momento, estaba preocupado por nuestros padres hasta el punto de que esos pensamientos rara vez cruzaban mi mente. No estoy enojada y no te guardo rencor.